Nos acompaña Andrés Gómez Sierra, nos acompaña Daniela Fajardo. Nos van a hablar acerca de los procesos del pago electrónico de los peajes y pues otras dudas que tengan ustedes también las podemos resolver en este espacio. Nuevamente agradecemos su participación, el tiempo que nos han agendado para esta charla. Y bueno, Andrés, agradecemos entonces tu tiempo acerca de este tema y bueno, iniciamos con el tema de beneficios de control y gestión de flota con Copiloto. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. De antemano agradecerles por estar presentes el día de hoy en esta webinar que vamos a hablar sobre los beneficios del pago electrónico de peajes y otros servicios. Me presento, yo soy Andrés Gómez, yo trabajo en Copiloto Colombia, que somos una empresa habilitada por el Ministerio de Transporte para el pago electrónico en los peajes a nivel nacional. Tengo más de 15 años de experiencia y he desarrollado, digamos que modelos de innovación y nuevos productos en los sectores financieros y también en el gremio de lo que es transporte. Entonces, el día de hoy, pues, la idea, lo que buscamos es mostrar cómo funciona el tema del peaje electrónico, el tema de pago por medio del TAC, cuáles son los beneficios y cómo estos beneficios nos permiten un mejor control de lo que es la flota de vehículos. Entonces, les voy a mostrar un momento mi pantalla. Por favor, me informan si la logran ver bien, por favor. Gracias. Sí, señor. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar de qué es el tema del pago electrónico de peajes, pero digamos que en una primera instancia, para garantizar que todos estemos alineados, pues podemos hablar de qué es el pago electrónico. Pues el pago electrónico hace referencia a poder, digamos que, valga la redundancia, pagar bienes o servicios por medio de soluciones que eliminen el uso del efectivo. La forma, digamos que tradicional, y no nos vamos a detener acá, son temas como transferencias bancarias, tarjetas de crédito, billeteras virtuales, entre otros. Pero, ¿cuál es la realidad del mercado colombiano? ¿Cómo pagamos los colombianos hoy en día? En estudios que hemos revisado y hemos encontrado, lastimosamente o de forma, digamos que beneficiosa, hay una oportunidad de pago electrónico considerable. Cerca del 80% de las transacciones que se hacen en establecimientos comerciales en nuestro país son transacciones realizadas en efectivo. Es decir, única y exclusivamente el 80% de esas otras transacciones la hacen por medios electrónicos. Aun cuando pasamos temas como lo que sucedió hace un par de años con la parte de la pandemia que nos obligó a empezar a utilizar este tipo de servicios, lastimosamente digamos que la brecha sigue manteniéndose de una forma considerable. En una ciudad como Bogotá, que es donde más digamos que se ha logrado avanzar en este tipo de servicios y también por su tamaño, pues digamos que estamos alrededor de un 70% todavía con efectivo y el restante 30% a nivel de pago de forma electrónica. Pero cuando nos sentamos y revisamos por qué, qué es lo que pasa, digamos, con todo este tema del pago electrónico, por qué las personas o los establecimientos comerciales no aceptan o pareciera que se les dificulta un poco el uso de estos servicios que encontramos que cerca del 65% de esos comercios no les gusta mucho el tema de pagos no presenciales o temas electrónicos. Cuando revisamos las razones del por qué no, encontramos dos principales. Uno, que les parece inseguro y dos, que no sabe hacerlo. Es decir, en resumen, tenemos unos aspectos muy propios, muy culturales, que es esa parte de la desconfianza y el desconocimiento. O sea, hay una serie de, o hace falta un tema de pedagogía alrededor del tema del pago electrónico, mostrando sus beneficios y todos esos elementos que nos permiten generar un mayor conocimiento de la herramienta y de confianza. Ahora, me voy al otro aspecto y es aquellos que sí les gusta, ¿qué beneficios ven en este tipo de soluciones? Uno, la facilidad y la comodidad y el otro es el ahorro del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que estos aspectos que son tan importantes y que uno, digamos que a nivel académico o metodológico considera que son relevantes, efectivamente a nivel de los comercios se está dando y es uno de los elementos más importantes y más relevantes en todo este aspecto.
Y ahora cuando me ve al otro extremo, oiga, aquellos que rechazan cuáles son las causales menos importantes o menos llamativas para el tema del pago electrónico, pues obtenemos una gran noticia y es que uno, hay poco rechazo hacia la tecnología y dos, pues el tema de que no tenga conectividad o no tenga internet también es uno de los elementos que está disminuyendo considerablemente. ¿Esto por qué es importante y por qué lo nombro y por qué les doy este contexto? Porque acá lo que estamos evidenciando es que a nivel cultural, a nivel profesional y a nivel del sector que estamos trabajando, pues ya hay digamos que unos pasos muy adelantados para todo el tema de implementación del pago electrónico. Vamos a ponerlo un poco en palabras castizas y es que esas generaciones que antes se nos dificultaba el uso del celular, de otras tecnologías, hoy en día están más habituadas y están disponibles o con el deseo de hacer uso de los mismos, claramente con un mayor conocimiento y confianza sobre estos elementos. Y sin dejar a un lado un tema generacional que es una realidad y es que hoy en día los nuevos profesionales, las nuevas personas que están llegando a nuestras empresas, pues son nativos digitales. Ellos manejan, conocen y son curiosos de todos estos temas. Si no conocen, si no saben, no tienen ningún inconveniente en ir y buscar por sus propios medios, en indagar por medio del celular y encontrar la respuesta a la duda, a la inquietud que tienen. Entonces, todo esto es para decirles es que hay un ambiente adecuado para el uso del pago electrónico que sigue creciendo y que deja de ser una moda y se vuelve en un hábito y en un tema importante para todos nuestros colaboradores y para nuestra propia empresa. Ahora vamos a hablar de lleno en lo que es el pago electrónico, pues ya teniendo claro a qué nos referimos con este concepto y cómo están preparados o cómo ha venido evolucionando el tema del pago electrónico en nuestro país. Entonces, ¿qué es el pago electrónico de peajes? Acá tengo como 4 elementos subrayados porque la idea es comentarles a qué se refieren y cómo estos elementos me permiten todo el tema de control y gestión de mi flota de vehículos. Entonces, cuando hablamos de pago electrónico de peajes, es que es por medio de un TAC que se adhiera al panorámico de nuestro vehículo y hacer el registro en una plataforma digital habilitada por el ministerio, permitir el pago electrónico de todos los peajes a nivel nacional. ¿Qué son estos elementos? Uno, el tag. ¿Qué es el tag? Es un sticker, es una calcomanía que se pega en la parte interna del panorámico del vehículo y permite identificarlo al momento en que pasa por el peaje por medio de una lectura de una antena. Entonces, esto operativamente tiene unos elementos muy beneficiosos y es que una realidad de las flotas que hay, digamos, de los vehículos de transporte de carga, pasajeros y demás a nivel nacional, es que el 70% de esos vehículos son tercerizados. Es decir, la mayoría de las empresas, de los generadores de carga o de quienes requieren el servicio de transporte, no adquieren los vehículos, tienen muy pocos, y lo que hacen es solicitar este tipo de servicio a empresas o a personas que están especializadas en este tipo de transporte. Entonces el TAC es una forma de identificar esos vehículos y si el día de mañana esta rotación de vehículos es importante, ustedes como empresa van a poder tener control sobre esos tags. Porque el día de mañana, por lo menos en la plataforma de copiloto, si yo registro, soy la empresa X, registro los vehículos que van a hacer el pago electrónico de peaje con mi saldo de mi empresa a costo mío, y de repente esos vehículos ya no trabajan conmigo, yo en la plataforma electrónica puedo deshabilitarlos, aun cuando el tag físicamente sigue pegado en el parabrisas del vehículo. Esto me permite tener un control y que realmente a mí como dueño de la operación, a mí como empresa que estoy controlando gastos y costos de toda mi operación, pues pueda efectivamente identificar y garantizar que se me está cobrando lo que es respectivo. En ese orden de ideas, digamos que el tag se vuelve un elemento de control y de gestión que permite a ustedes como usuarios identificar los vehículos y hacer una gestión adecuada. La plataforma habilitada. Vamos a hablar esto un poquito de una forma más simple y es que al final un usuario que quiere hacer, digamos que hacer uso de este tipo de servicios, se tiene que registrar en una plataforma que esté habilitada ante el Ministerio de Transporte. Eso es un tema muy importante en cuanto a la palabra habilitada. Y es que el tema del peaje electrónico en Colombia no es nuevo. El tema del peaje electrónico en Colombia lleva más o menos unos 10, 12 años funcionando
en donde iniciativas privadas o particulares en los peajes colocaban soluciones de pago electrónico por medio del TAC. Pero ¿cuál era el inconveniente de este tipo de soluciones que se estaban presentando? Uno, no era a nivel nacional. Y cuando no era a nivel nacional, era un inconveniente porque muchos de nosotros como usuarios, cuando queríamos hacer, digamos que utilizar este tema del TAC para el pago electrónico, nos encontrábamos que dependiendo los lugares o las rutas que yo utilice, en algunos casos había o no pago electrónico. Y aparte de eso, en aquellos lugares donde había pago electrónico, en muchas ocasiones habían diferentes propuestas o diferentes soluciones y eso obligaba a que nosotros como empresa tuviéramos 3, 4, 5 tags pegados en nuestros vehículos y cada uno con un esquema o un modelo de administración diferente. Esto al final lo que dijo fue el mercado dijo, oiga, eso no funciona, eso no es real, no es el tipo de solución que a mí me hace sentido y se volvió en una solución de nicho, de ruta realmente. Un ejemplo era la vía, por ejemplo, Bogotá-Villavicencio, donde aquellas empresas que les hacía sentido, que pasaban frecuentemente por allá, pues pasaban, digamos, y utilizaban la solución que existía en ese momento, pero estaban obligados única y exclusivamente a utilizar esa solución porque no había competencia y había un tema también de exclusividad en el manejo de ese tipo de soluciones. Hoy en día, la resolución del Ministerio de Transporte lo que hizo fue estandarizar y generar y obligar a que todos los peajes a nivel nacional permitan el pago electrónico de peajes por medio de un TAC. Hoy en día, más o menos de unos 180 peajes que tenemos a nivel nacional, 121 ya están habilitados para el tema de pago electrónico. Los demás se encuentran en proceso de todo este tema de actualización tecnológica y demás para permitir efectivamente lo que en el mundo hace 30 años es una realidad, y es que con un mismo TAC yo pueda pasar a nivel nacional y hacer el pago electrónico de los peajes. Entonces, digamos que esos son los elementos que al final a mí como dueño de una operación, como encargado de todo un tema de costos y demás de una empresa, pues me va a permitir un mayor control, eliminar el tema del efectivo y poder tener un mayor tema de trazabilidad. Acá también vamos a dar claridad de algo y es que en el mundo, el tema del peaje electrónico ha evolucionado. Quienes han tenido la oportunidad de estar en otros países o han visto, digamos, videos por internet, notan que ya hay unos peajes que se llaman de flujo libre o free flow. Estos son peajes que realmente no tienen casetas, no tienen talanqueras y en la parte superior se encuentra una infraestructura con antenas y los vehículos pasan sin problema 100 kilómetros por hora y se les hace el cobro respectivo. Acá en Colombia, digamos que somos conscientes y vamos a llegar a ese nivel, pero hoy en día empezamos con un tema inicial de talanquera, en donde el vehículo que esté registrado para el tema de pago electrónico se acerca al carril, disminuye su velocidad a 40 kilómetros por hora, se lee el tag y permite el pago correspondiente. También por la naturaleza de nuestros peajes, es importante aclararlo, hay algunos que tienen carriles exclusivos, tienen un tamaño considerable de peaje y pueden generar como unas líneas para que se pasen por ahí los vehículos de forma automática. Y hay otros que por ser tan pequeños, que tienen 2, 3 carriles no más, manejan algo que se llama carriles mixtos. Que es un carril mixto en el cual uno sigue haciendo lastimosamente fila, pero al momento de hacer el pago, pues no lo hace con efectivo, sino con lectura del TAC. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque es una tecnología que no es nueva, lleva más de 30 años a nivel mundial. Colombia está incursionando en esto, no desde un principio, porque repito, en Colombia ya lleva 10, 12 años, pero sí en un modelo de interoperabilidad, es decir, en un modelo en donde un mismo TAC me va a permitir pagar en todos los peajes a nivel nacional y claramente va a pasar por las etapas propias de cualquier nueva tecnología, que es un tema de estabilización, un tema de generación de flujo y al final digamos que el elemento más importante es todo el tema de optimización de dinero y también de tiempo de cara a ustedes como empresa. Esto es un breve resumen de lo que es el pago electrónico de peajes en el mundo. No nos vamos a detener,
pero solo para que nos hagamos una idea de la deuda en la cual nos encontrábamos nosotros como país a nivel de optimización de estos costos y estos recursos que son muy importantes a nivel de lo que es el transporte de carga y de pasajeros. Esta es una tecnología que empezó en el 91, empezó en Noruega y empezó, digamos que, a avanzar en diferentes países, teniendo los nuestros más cercanos y más avanzados como son una Argentina, un Chile, un Ecuador, un Estados Unidos. Cuando se hacen esos análisis de qué tan beneficioso es esta tecnología, porque muchas veces, y nos ha pasado a nosotros como copiloto, que las compañías tienen la percepción que esto es una especie de moda, que es una especie de nueva tecnología o algo que va a ser, digamos que, temporal al corto plazo. Pues no, esta es una tecnología que lleva bastante tiempo funcionando y que tiene unos elementos o unos condicionantes por parte del Ministerio de Transporte que lo que busca es uno, garantizarle al usuario que está adecuadamente representado por empresas que pueden prestar el servicio. Dos, que la oferta de valor de poder pasar a nivel nacional se haga real. Tan es así, no sé si ustedes escucharon o vieron noticias este fin de semana, varias concesiones de peajes fueron sancionadas por el Ministerio de Transporte porque no han iniciado procesos de implementación de este tipo de tecnología. Entonces, es algo que está pensado o que está diseñado para potencializar o mejorar todo el tema de productividad a nivel país. Entonces, no es un tema de un par de peajes, de una iniciativa de gobierno. No, esto es un tema que va a calar en lo profundo de lo que es el transporte de carga y pasajeros a nivel nacional y al final un tema de beneficio y de calidad de vida para todos nosotros. Retornando entonces al tema del carril exclusivo, en aquellos países donde han usado esta tecnología, han encontrado que la implementación del pago electrónico con peajes ahorra un 30% en el tiempo de transporte. Esto a nivel de costos y de control operativo, pues a nosotros en las empresas se nos traduce en disminución del tiempo, en un tema de disminución de costos y gastos de desgaste de nuestra maquinaria y también en un tema de calidad de vida y de viáticos que muchas veces tenemos que incurrir para todo este tema de los viajes. Pero ¿cuál es el papel del peaje en el transporte? Vean, el papel del peaje es muy relevante. Cuando miramos y hacemos los análisis de los costos que tiene la empresa, y pues ustedes me dirán que ustedes son los expertos en esto, cerca de un 11, 12 y en algunas empresas que hacen uso frecuente del tema de peajes llega hasta el 15-20% de los costos que tienen inmersos en todo su tema de transporte de su mercancía o transporte de pasajeros. Entonces estamos hablando de un rubro muy importante que requiere de gestión, requiere de administración y que también nos obliga o nos tiene hoy en día con una serie de elementos y de costos adicionales para la administración. Cuando miramos el parque automotor de Colombia, pues de los 18 millones de vehículos que ya estamos rondando, 11 millones de ellos son motos y 7 son automóviles, que son, o bueno, automóviles, buses, camiones, muchos de ellos con la obligación de hacer el pago electrónico. Entonces, efectivamente estamos hablando de una masa importante que va a impactar de forma considerable lo que está pasando hoy en día cuando pagamos de forma electrónica los peajes. Estamos hablando de 180 peajes. Algunos de ustedes me podrán decir, hey Andrés, pero no me suena muy coherente. Hace un momento me hablabas de los 180, pero solo 121 en este momento están con pago electrónico. Efectivamente, se espera llegar más o menos a una tasa de unos 160 peajes a nivel nacional con el uso o el tema de pago electrónico con TAC. ¿Por qué? Los demás peajes o los restantes, muchos de ellos ya tienen, es una administración muy local, muy de gobernación, digamos que tienen unos temas tecnológicos y unos cumplimientos muy diferentes a los que hoy en día maneja, por ejemplo, la ANI o el INVIAS. Estos peajes más o menos están recaudando alrededor de 3.1 billones de pesos al año y son, digamos, uno de los elementos más relevantes o más importantes para todo el tema de mantenimiento de la vía, que sabemos que hay oportunidades de mejora, que sabemos que hay temas que tenemos que profundizar, pero digamos que es uno de los procesos más importantes y más relevantes para garantizar el mantenimiento de las vías a nivel nacional. Pero al final, ¿esto hacia dónde nos llevan? Vea, esto es un camino que no es nuevo, esto es un camino que ya han recorrido otros países. Como bien lo comentaba hace un principio,
Argentina, Chile, Brasil es muy fuerte, en donde identificaron que al final lo que estamos haciendo con esta tecnología es permitir el pago electrónico de un servicio. Hoy nace por el mundo de peajes. Hoy nace por ese, digamos que esa normativa que el Ministerio de Transporte generó y que permitió dar un paso importante en la implementación de este tipo de soluciones, pero al final lo que estamos buscando, y en el caso de Copiloto, es generar todo un ecosistema que me permita a mí como empresa poder hacer pagos en estaciones de servicio, parqueaderos, revisiones tecnomecánicas. Al final lo que se espera es que una empresa o la oferta de valor que debería tener una empresa de este tipo de pagos electrónicos en transporte es que quien esté asociado a ella esté tranquilo, porque sus vehículos van a poder pagar cualquier servicio relacionados con transporte de forma electrónica. Eso es lo que estamos trabajando en Copiloto y el fin último de lo que están haciendo y la implementación de todas de estas nuevas tecnologías para que al final se mejore, se optimice flujos de caja y ustedes tengan un mayor control. Acá que les quiero contar, y esos son los beneficios del pago electrónico hacia la empresa de transporte. En un principio se los voy a nombrar, por decirlo así, muy académico, muy detrás del escritorio, pero nosotros en Copiloto nos sentamos con los clientes y quisimos entender todos estos elementos como qué beneficios generaban reales, qué tan palpable eran estos beneficios en las empresas, porque repito, y qué pena usar el comentario tan castizo y es el papel aguanta todo, la hoja de cálculo aguanta todo. Y los análisis, revisiones y demás, pues se quedan cortos si uno no los corrobora, no los, los valida contra la realidad del sector y del negocio. Entonces acá cuando validamos, hay un mayor control de gastos y demás. Por ejemplo, en una plataforma como la que tenemos en Copiloto, ustedes a nivel de operaciones pueden conocer todo el detalle de los pasos realizados por cada vehículo, un detalle de por dónde pasaron, a qué hora, cuál fue el costo respectivo, qué vehículo hizo efectivamente ese paso, y la ubicación claramente del peaje o por donde hizo, digamos, que el cobro respectivo. Entonces, ustedes ya van a tener un mayor nivel de granularidad en toda la información. Cuando nos sentábamos con las empresas, encontrábamos una relación lastimosamente 80-20 o 90-10. ¿A qué nos referimos con esto? Un 80-20 era que el 80% tenían del tiempo de determinados colaboradores, ellos estaban generando datos, es decir, digitando papeles, digitando facturas, generando alguna revisión o validación. Al final lo que estaban generando es una base de datos con información sobre, en este caso, tema de peajes, pero al final solo les quedaba entre un 10 y un 20% de su tiempo para hacer análisis, un 10 o un 20% para obtener realmente indicadores de gestión que les fueran útil, no solo a nivel gerencial, sino a nivel también de operaciones. Entonces, eso es un tema que con este mundo del peaje electrónico vamos a tener un mayor detalle y de inmediatez en la información. Muchas veces cuando hablábamos con ellos, oiga, ¿usted en qué momento sabe por dónde pasaron? ¿Cuáles fueron los costos que asoció determinado viaje? Ellos nos decían, pues claramente Andrés, hasta finalizarlo, hasta cuando venga el conductor y me haga, digamos, que toda la legalización de gastos, si es que aplica. Y ahí fue una de las grandes sorpresas que también nos llevamos, y es que el tema es tan desgastante y tan asiduo en uso de personal y en revisiones y validaciones que al final no necesariamente garantizan que la información de mi operación sea la correcta, que muchas empresas optaron por modelos en donde contrataban un conductor, un colaborador, pagaban por un servicio y se registraba tal cual, grueso, fuerte, como el pago del servicio de transporte y sin detalle. Entonces, al final, todo el conocimiento de qué está pasando con ese vehículo, de todos los gastos que está relacionando, se estaba hasta perdiendo, ni siquiera estaba quedando en el core de la compañía, que digamos que es uno de los elementos que le permitiría tomar decisiones. Entonces, todo este tema de pago electrónico no se limita única y exclusivamente a no usar efectivo, sino que ustedes van a tener mayor información, mayor detalle y mayor conocimiento sobre lo que está pasando con sus vehículos. El segundo, el tema de disminución en el uso de efectivo y sus respectivos riesgos.
Esto es un elemento que lastimosamente lo cobija algo que se llama el hábito. Y es que estamos habituados ya que los procesos son de X o Y forma. Que sean bien o no la solución que nosotros implementamos, hasta cierto punto no interesa o se mantiene o se conoce que hay cierto nivel de riesgo sobre la forma como estamos haciendo ciertos procesos. Y más aún en el mundo que ustedes tienen de flotas de transporte, en donde la inmediatez es importante. Y es ahí donde también nos está jugando una mala pasada ese tema del hábito, porque cuando ya llevamos mucho tiempo operando de la misma forma, cuando estamos manejando el mismo tipo de herramientas y el mismo tipo de información, consideramos que es la forma adecuada, o por lo menos es la forma como a nosotros nos funciona hacer todo el manejo de nuestras flotas. Y efectivamente es hacia allá donde Copiloto quiere, o todo el tema de pago electrónico y el pago electrónico de peajes en especial, entregar una serie de herramientas básicas para que ustedes como operaciones, como encargados de su gestión de flotas y de sus respectivas empresas, pues puedan hacer un análisis más profundo de cómo se está comportando y qué información, digamos, que les es relevante para la toma de decisiones. También hablan de un tema de optimización del flujo de caja. Notábamos como muchas empresas, y nos sentamos con varias de ellas, hacían, digamos que tenían que hacer procesos operativos o muy manuales para tener dinero físico en sus instalaciones, que muchas veces estaba reposando literalmente en la tesorería sin tener ningún beneficio económico. Sencillamente estaban perdiendo ahí oportunidad de generar otros tipos de ingresos. Entonces, el tema del pago electrónico y el tema de su inmediatez también es muy relevante. En el caso de Copiloto, por ejemplo, ustedes pueden hacer una recarga por PSE y esta se verá reflejada en minutos en su cuenta Copiloto y van a poder hacer uso de todos los peajes a nivel nacional. Eso también garantiza que ustedes no tengan que disponer de muchos recursos con mucha antelación y poderlos trabajar y mantener un flujo de caja adecuado para todo lo que es su operación como tal. Toda la parte de facturación electrónica y beneficios tributarios también es un elemento que por normatividad y por lo que tenemos hoy en día, pues nuestras áreas contables y financieras saben que hay unos beneficios económicos por hacer uso del pago electrónico en servicios relacionados con transporte. Hoy en día podemos obtener unos beneficios y tenemos unos elementos que nos descuentan de toda nuestra declaración y demás, pero la normatividad y conforme pasan los años va disminuyendo la base. Entonces hay menos opción de generar buenos beneficios tributarios si mantenemos el tema del pago con efectivo. Entonces eso es un tema que también nos está afectando. Pero ahora estos elementos que se los acabo de nombrar, muy teóricos, muy detrás de un escritorio, fuimos y nos sentamos con cada uno de nuestros clientes para beneficiar o para entender realmente ese beneficio y cómo a veces hacemos tareas perdón la expresión, pero suenan un poco absurdas y que venimos operando así durante años y que cuando lo vemos de pronto alejándonos un poco del día a día y entendiendo que ya hay soluciones para pago electrónico, pues son totalmente incoherentes los procesos que mantenemos hoy en día. El primero de ellos, hablábamos ahorita hace un momento de mayor control de gastos de los vehículos. Yo les nombré un tema de reportes y demás. Vean, nosotros tuvimos la oportunidad como copiloto de sentarnos con varias empresas a entender esto. ¿Y qué empezamos a encontrar? Uno, lo que les comentaba, el desgaste en la generación de información, ni siquiera indicadores de gestión, ni siquiera reportes, sino en obtener la información y tener una data que nos permita analizar, era tan desgastante que muchas empresas lo dejaban de lado. Y cuando hicimos un ejercicio pequeño con varias empresas, entendiendo qué estaba pasando y qué estaba sucediendo, encontramos que esas empresas tenían restaurantes de uso frecuente, hoteles, estaciones de servicio, lugares de descanso, en fin, y tenían una participación o un uso habitual considerable. ¿Esto al final en qué se traduce? En poder de negociación. Nosotros como empresa deberíamos estar en la capacidad, una vez identifiquemos esto, pues de ir a esos lugares y decir, hey, mi flota pasa frecuente por acá, soy cliente regular, tal vez sea posible crear un tema de algún descuento, algún tema de fidelización, algún tema de valor agregado hacia mis colaboradores, en fin. Encontramos que había un poder de negociación que muchas empresas estaban dejando de lado y se lo estaban, digamos que prácticamente regalando o dando al conductor
o al colaborador respectivo, y no estaban entendiendo el modelo como un potencial a nivel de empresa de obtener unos beneficios económicos o de generar procesos de fidelización para que esa flota que es tercerizada quiera trabajar más con nosotros y no estar cambiando en cada una de las diferentes empresas, solamente digamos que llevándose por los pagos o por el valor del servicio que están recibiendo. Eso fue uno de los elementos más importantes que encontramos. Otro, rutas y o señales de alarma. No necesariamente, o cambiemos el comentario, muchas empresas en Colombia tienen o no la posibilidad de implementar servicios de GPS y demás. El tamaño o el tipo de empresas que estamos manejando en Colombia puede ser tanto unipersonal, una persona con un vehículo que presta el servicio como tercero de transporte, así como grandes conglomerados y hasta flota propia utilizando el servicio. Entonces, esto hace que las empresas escalen según las necesidades o las posibilidades que tienen. Encontramos que aquellas que tienen un tema de GPS y demás, pues tienen la fortuna de tener un detalle de por dónde están pasando sus vehículos, qué está sucediendo, generar una alarma, pero en otras, y nos sorprenderíamos, no necesariamente son las más pequeñas, medianas y pequeñas, encontrábamos que no había correlación entre el establecimiento donde había almorzado, por ejemplo, el colaborador, y la ruta respectiva. Entonces se evidenció, y repito, esto fue un trabajo arduo por parte de las empresas que desgastó fuertemente y que bajo los procesos manuales y el manejo de papeles y digitación, pues eso no es sostenible en el tiempo, pues encontramos que efectivamente esa falta de correlación entre la ruta y donde se estaban generando los gastos era un signo de alarma. Por X o Y motivos, los conductores, los colaboradores estaban tomando rutas alternas en donde desconocemos pues, la razón, podría ser porque estaban buscando otras cargas adicionales para generar mayores ingresos o bueno, la razón que sea, estaban generando inconvenientes, uno, en demora en las rutas, dos, en poner en riesgo la carga que se estaba teniendo y en tres, en un mayor desgaste en los vehículos porque muchas de esas rutas que por donde se estaban desviando estos vehículos pues eran vehículos, son rutas, perdón, que no tenían las condiciones adecuadas y en muchos casos de ellas eran trochas o caminos de vereda que afectaban la calidad, repito, de la prestación del servicio. Esa alarma, a menos que tú tengas un GPS, es difícil de indagar, pero temas como el pago electrónico y el control de gastos, no solo en peajes, sino también, por ejemplo, en estadías, almuerzos y demás, permitieron generar una correlación y levantar la mano y decir, hey, a nivel de operaciones y a nivel de control, acá está sucediendo algo, tenemos que entrar a profundizar y a revisar. Y el último elemento que también encontramos fue el uso y la frecuencia detallada de flotas fidelizadas. Muchas veces cuando entramos a validar y tenemos que ser muy directos en el comentario, el carisma y la forma como llegan ciertos conductores, cómo se comportan con la persona que despacha y demás, son uno de los elementos más importantes para asignar viajes o tener en cuenta al momento de prestar un servicio de transporte. Pero hay otras personas u otros que tienen un comportamiento adecuado, que tienen un cumplimiento idóneo, que al revisar temas de señales y alarmas no se estaban generando problemas o inconvenientes al respecto. Es decir, yo como empresa, que soy el dueño de esa carga, puedo estar tranquilo, pues no tenía más o menos cómo identificarlos de forma adecuada y clara y ser un poco más justos en la forma de asignación y el uso de esas personas, esas flotas tercerizadas o esos usuarios que están al frente de nuestros vehículos. Entonces, este tipo de soluciones también lo encontramos. Oiga, no tiene alarmas, cumple con el tiempo establecido, pasa por las rutas respectivas. Pues algunas empresas con este tipo de información empezaron a generar un score o un tema de calificación hacia sus conductores. Y fue otra forma también de operar y revisar y no simplemente el hecho de preguntarle al ruteador o a la persona que hace la asignación qué opina de, sino ya tener un tema cuantitativo y cualitativo para la toma de decisiones y demás. Otro tema que trabajamos real en campo y que vimos en las empresas fue el tema de disminución en el uso de efectivo. Y acá encontramos tres aspectos importantes. Uno, ¿qué es pago en efectivo? Pues lo que comentaba hace unos segundos y es que obligaba a un retiro en físico.
y era literalmente ver cómo personas se iban hasta la entidad financiera, en algunos casos custodiados, en otros no, dependiendo del tamaño de empresa, algunos en vehículos blindados, otros no, y hacían retiro físico de dinero con todos los riesgos de seguridad que tiene inmerso este tipo de operaciones. Otro elemento importante era el manejo de denominaciones de baja, entonces billetes de 1000, de 2000, de 5000, para, digamos, entregar a nivel de viáticos a los diferentes conductores a nivel nacional. Entonces, muchas veces esto también obligaba a revisar, a validar, digamos, el trabajo conjunto con estaciones de servicio, cámbieme este dinero, a hablar, digamos, aquellas empresas grandes o importantes ya en sus procesos con las transportadores de valores para solicitar servicios literales de de entrega de efectivo de baja denominación y monedas. Entonces, ese tipo de cosas generaban también unos sobrecostos y claramente todo el tema de revisión de falsos y demás. Entonces, esto era un proceso que era muy delicado, que generaba todo un proceso de validación y hasta áreas especializadas en esto. Entonces, teníamos empresas de transporte de carga y de pasajeros con áreas de seguridad en la gestión y validación del efectivo. Ese es el core de la empresa. Ustedes están generando unos gastos y unos costos y un esfuerzo en procesos que no son pues, del interés o del core o los principales que tienen ustedes para generar, digamos, que beneficios económicos. Todo el tema de seguridad, yo creo que acá no me va a tener, lastimosamente lo conocemos, el tema de fleteo, jineteo, pérdida de dinero y demás, con todos los elementos que vienen detrás por tema de seguridad y demás. Pero algo que también nos llamó mucho la atención fue el tema de administración y era el tema de seguridad locativa. Y es que encontramos empresas literalmente con un búnker adentro, en donde hacían toda la administración y la gestión del efectivo buscando, digamos, que tener seguridad y controlar estos procesos, junto con temas de personal de confianza. Y a veces uno eso lo ve muy somero, muy por encima. Y cuando uno revisaba, señor, para usted que es personal de confianza, encontrábamos que impactaba procesos de gestión humana en todo el tema de selección, validación y revisión impactaban en procesos de seguridad y validación. Oiga, esta persona está endeudada, qué tipo de perfil tiene, es una persona que de pronto se va a dejar guiar o se va a dejar, digamos que llevar por un tema del efectivo. Entonces, al final no era solo un tema de me parece que, sino que los procesos administrativos y de gestión de personal estaban teniendo una sobrecarga y unos elementos adicionales dadas las necesidades por todo este tema del uso de efectivo. Y peor aún, encontramos empresas que manejaban aún más dinero de forma sencilla y de forma directa sin ninguno de estos temas de seguridad. Entonces, y todo este tema de control. En las indagaciones que hacíamos eran empresas que fácilmente estaban perdiendo de un 5 a un 10% por manejo de efectivo, por tema de falsos, por pérdida de dinero y otro tipo de malos manejos que al final, pues, gustenos o no, esto nos impacta financieramente y a nivel de nosotros, que lo que buscamos es un control operativo y de gestión, pues efectivamente nos estaba impactando. Otro de los elementos fue el tema de optimización de caja. Entonces, algunas personas nos decían, algunas empresas, es que yo debo tener más o menos unos 400, 500 millones acá guardados porque es lo que generalmente estamos trabajando en una semana, en 3 días, 15 días, qué sé yo. Entonces, digamos que todos estos procesos del pago electrónico, pues me permiten tener mi dinero, generar algún tema de beneficio económico en una entidad financiera y realmente solo hacer uso o sacar los mismos al momento en que lo requiere mi operación. También el tema de descuentos. Acuérdense que solo hablando de peajes, estamos hablando de un rubro que es alrededor del 11%. Si ustedes suben, por ejemplo, tema de hoteles, suman tema de alimentación, fácilmente estamos hablando de algo alrededor del 20%. El conocer en dónde ustedes están haciendo esa gestión de los gastos, en qué establecimientos y es lo que permite el pago electrónico, pues es lo que nos ha permitido a ciertas empresas generar descuentos. Trabajo conjunto con X y Y restaurante, con X o Y hotel, que al final a mí financieramente se me ve, digamos que el beneficio al final del periodo. Y claramente todo el tema de optimización de las políticas de pago y cobro. Entonces, encontrábamos, y eso es una realidad del sector en transporte, que muchos de esos conductores, por temas económicos, viven del día a día.
se les entregaba su 50%, su 40% de los viáticos correspondientes a un viaje y ellos salían a hacer pagos personales. Oiga, no he pagado un recibo, no he pagado mi arriendo, tengo alguna deuda pendiente. Y después, al momento en que hacíamos todo el tema ya de tenía que realizar el viaje, pues es donde empiezan a aparecer los famosos gota a gota y donde las personas empiezan a solicitar préstamo de dineros y demás para poder cumplir con el viaje establecido. Y en ese orden de ideas, pues se genera toda una dinámica lastimosamente que perjudica no solo al conductor porque disminuye sus beneficios económicos, sino también pone en riesgo a la empresa en el no cumplimiento de un posible viaje y demás por temas ajenos. Otro elemento, y el último acá para redondear un poco, era el tema facturación electrónica. Y si ustedes recuerdan, perdón, yo en un momento les hablé fue de beneficios tributarios. Pero cuando nos sentamos con las empresas, encontramos dos elementos que nos llamó mucho la atención. Y si bien el beneficio tributario, claro, es relevante, pues ya hay un área contable, un área financiera encargado de hacer eso realidad, pero operativamente encontramos dos elementos que nos sorprendieron mucho. Uno, tuvimos, por ejemplo, Copiloto tiene empresas desde 2.000 vehículos, un vehículo, dos vehículos, de N tamaño. Cogimos una empresa promedio en Copiloto, que son unos 130 vehículos que pasan unas 19.000 veces por diferentes peajes a nivel nacional y que tienen personas que están registrando, revisando esos tiquetes que nos entregan los peajes para poder hacer el registro contable. Cuando entramos a validar eso y hacer así un cálculo somero grande de qué estaba implicando, era tener una persona trabajando 8 horas al día, 19 días al mes. Pero cuando lo contrastábamos con la realidad, eran dos personas dedicadas 100% durante un mes a hacer la validación o el registro realmente de esta información entre temas de peajes, temas de almuerzos, facturas de hoteles, en fin. Entonces vemos que el tema de facturación electrónica o tener registro electrónico de nuestras transacciones no es solo un tema contable y beneficio tributario, sino también un tema operativo que nos está impactando y nos está desgastando considerablemente. E hicimos otro ejercicio que suena ridículo, pero que tristemente muchos de nosotros lo estábamos haciendo realmente. Y es que dijimos, oiga, si esos tiquetes de parqueadero miden más o menos unos 8 centímetros de largo, ¿qué distancia estamos hablando? Vean, las personas en las empresas estaban validando o revisando alrededor de 152 kilómetros de papel al mes, que es más o menos la distancia de Cartagena hasta Barranquilla en todo el tema de revisión y validación de información. Entonces, lo que les quiero decir acá es que efectivamente hay procesos que cuando tú lo ves desde lejos, tú dices, yo no voy a poner a nadie a revisar 152 kilómetros de papel, pues la realidad es que sí lo estamos haciendo, se convirtió en un hábito y es algo que estamos generando necesariamente o habitualmente en nuestras operaciones. Entonces, ese es el modelo de pago electrónico de peajes, esos son los beneficios económicos, acá redondeando un poco la idea y todo lo que ha sucedido, entonces es permitir el pago electrónico a nivel nacional por medio de un TAC, tener todo un tema de trazabilidad y detalle en el uso de esos pagos o esos servicios que estamos generando hoy en día, ustedes tener mayor información y más que información es lograr obtener indicadores de gestión que le permitan obtener esa información para la toma de decisiones y por fortuna, culturalmente y a nivel generacional, estamos en un momento indicado y adecuado en donde nuestros colaboradores están más abiertos al uso de este tipo de tecnologías. Esto es solo el primer paso, es lo que les quería comentar, porque a partir de aquí nace todo un mundo y es que cuando yo tengo la información adecuada, ya puedo empezar a escalar y a crecer en modelos de pronto de inteligencia más detallados. Uno puede hacer con una tabla dinámica en donde obtiene indicadores simples o sencillos para el análisis de su información, pero en la medida en que el negocio lo permite y va creciendo de la forma adecuada, pues vamos a poder, por ejemplo, generar herramientas de inteligencia de negocios, en donde vamos a hacer solo un desgaste una vez en la implementación y el desarrollo de los informes de forma automática, y a partir de ahí ya obtener información y cambiar un poco esa relación que estábamos teniendo de un 80-20, 80 obteniendo datos y solo 20 de análisis, y cambiar a una dinámica en donde
20% de mis procesos un poco más automatizados, obteniendo la información, y el restante 80% generando valor a la operación, generando indicadores de control y permitiendo tomar decisiones mucho más acertadas y en tiempo real. Entonces, eso es lo que es el tema del mundo del pago electrónico en peajes, sus beneficios y la oportunidad tan grande que hoy en día tenemos en el segmento de transporte. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, inconveniente o comentario sobre lo que les acabo de comentar. Andrés, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿los peajes del Valle están actualizados para el pago electrónico? Sí, ya son unos de los que se están actualizando y generando todo el tema para pago electrónico. En el caso de Copiloto, ustedes pueden entrar a www.copilotocolombia.com y en la sección de cobertura les va a aparecer un mapa en donde ustedes geográficamente se van a poder ubicar y ver cuáles peajes están habilitados. Lo importante o lo más relevante, recuerden, es que esto no es una moda, es una obligación. Y los peajes van a tener que permitir este tipo de servicio. Tan es así que, repito, ya se hicieron, digamos que unas amonestaciones o unos temas importantes a unas concesiones que no habían iniciado, porque esto es una iniciativa de gobierno, esto es una iniciativa de sector que busca optimizar el tema del segmento de transporte a nivel nacional. Esto no es un tema de un momento, esto es un tema de impacto nacional y generacional. Ok, hay otra que dice costos de esta aplicación. Bueno, aquí queremos hacer una, pues una aclaración y hacer énfasis en nuestros clientes, los clientes que están con nosotros con AvaPay. Recuerden que nosotros ya contamos con estos servicios. Es solamente que nos llamen o nos ponemos en contacto con cada uno de ustedes y poder habilitar esta opción dentro de la plataforma. Y ya pues para temas más puntuales, pues revisamos directamente cuál es su flota, qué rutas, como lo hemos venido trabajando hasta el momento. Entonces, pues queríamos comentarles y hacer énfasis en que ya contamos con, a través de nuestra plataforma, ya se encuentran estos servicios. Entonces, repito, que se comuniquen con nosotros o lo hacemos nosotros para que podamos habilitar este servicio a través de la plataforma que es personalizada. Bueno, no sé, no hay más preguntas en el chat. No sé, Andrés, si tengas alguna cosa adicional y pues de antemano agradecerte esta información tan nutrida y tan importante para todos. Y bueno, esperamos que más adelante podamos tener alguna otra observación, otras cosas que nuestros clientes soliciten o necesiten, pues para tener muchísima más claridad de todos los procesos y asimismo te agradecemos que si tienes alguna novedad o algo, pues nos las hagas saber. Claro, perfecto, no, con todo el gusto, y efectivamente el trabajo conjunto que está haciendo Copiloto con AvaPay es precisamente eso: mantenerlos informados, nuevos beneficios, nuevas funcionalidades. Claramente será informado por parte de ustedes hacia los clientes. Y nada, la idea y lo más importante acá también es que sea de doble vía. Ustedes, los clientes, ustedes, los usuarios, son quienes saben y conocen el dolor de su operación. Acá lo que tienen son unos aliados que los quieren escuchar y que quieren desarrollar y ajustar, digamos que las soluciones para que sea coherente con las necesidades que ustedes tienen. Entonces, bienvenidos, cualquier comentario, cualquier duda, inquietud o propuesta que tengan, acá estamos abiertos a escucharlo. Listo, perfecto. Entonces, bueno, de todas maneras, nuevamente, muchísimas gracias y en el chat les vamos a dejar pues los datos de la oficina nuevamente, mis datos, lo que requieran, ya con mucho gusto. Y bueno, estamos pues atentos a cualquier otra cosa. Andrés, Daniela, muchísimas gracias. Con todo el gusto, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.